Voz y palabra. Desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra del Evangelio, un espacio para reflexionar nuestra vida, guiados desde el Evangelio. Súmate a nuestro encuentro con tu Voz y Palabra, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, a través de vozypalabra.org. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Hermanito Alfredo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Genaro, muy bien, gracias a Dios. Aquí otra vez extrañando a Mundo, que tuvo un percance por Que ahí, no va a pero estar, ¿verdad? gracias a Dios todo Mucho bien. gusto en saludarte Sí, nuevamente. no, muy Qué contento bueno que Dios también. nos permite estar aquí nuevamente, ¿no? Hermanitos en casa, paz y bien a sus familias. Nos da mucho gusto saludarles. Nosotros estamos aquí ya con mucho gusto para poder compartirles la lección divina correspondiente al segundo domingo del tiempo ordinario. De Adviento. Perdón, de tiempo de Adviento. Se me fue. Sí, la costumbre es. Sí, y estamos, como les decíamos, contentos de estar con ustedes nuevamente. Queremos decirles que no estamos en vivo. Tuvimos la necesidad de grabar el programa un día anterior, pero ustedes lo recibirán como es todos los jueves. Déjenos sus comentarios, nosotros los vamos a contestar más adelante, ¿verdad? Así es. Estamos desde la cabina Reina de las Misiones en la parroquia de la Medalla Milagrosa en la ciudad de Cuautla del estado de Morelos. Y recuerden que pueden seguirnos por Facebook, Voz y Palabra. Pueden seguirnos por YouTube, Voz y Palabra, y por nuestra página www.vozypalabra.org. Como les decíamos, nos vimos en la necesidad de vernos nosotros un día antes, ¿verdad, Alfredo? Así es. Pero como todos los jueves estaremos sintonizándonos. Pues sin más preámbulos, Alfredo, ¿estás de acuerdo que empecemos con la oración? Por supuesto, primero antes que nada, ponernos en manos del Señor. Decimos todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El anuncio de tus profetas, oh Cristo, llena de gozo nuestras vidas, anhelantes de tu paso, deseosos de tu salvación. Cuando tú vengas, se obrarán de verdad las maravillas grandes que cantó tu pueblo liberado, santificado y hecho digno de alianza en tu Pascua. Prepara tú mismo el camino de tu paso, destruyendo nuestra idolatría, abajando nuestro orgullo, haciendo recto a tus ojos lo que el pecado ha desviado en nuestras vidas, y que tu palabra resuene hoy, oh Verbo eterno del Padre, como evangelio de restauración y gozo para todo hermano que busca tu rostro. Amén. Amén. Pues esta oración es muy hermosa porque es también una invocación para que cambiemos de vida, ¿no? Es que básicamente lo que nos va a proclamar hoy. Recordemos, hermanos, que hay tres personajes muy importantes en el Adviento. El primero es el profeta Isaías. El profeta Isaías, él es uno de los que tiene como profeta más claro la visión de cómo sería Jesucristo, cómo sería el Mesías que habría de venir. El otro personaje será Juan el Bautista, del que hablaremos hoy, y por supuesto nuestra Madre Santísima, que será la que recibirá al bebé, ¿no? Que recibirá al niño. Recuerden ustedes que el Adviento se vive en tres tiempos.
El primer tiempo es el futuro, la segunda venida que tenemos que preparar y que es de lo que hablamos la semana pasada. Recordarán ustedes que hablábamos del final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo volverá para juzgar a vivos y muertos. Y hoy recordaremos la pasada, la que ya sucedió. Pero hermanos, recuerden que siempre habrá una tercera, que es la de hoy, la del día de hoy, que esperamos que nuestro Señor Jesucristo viva en nosotros, nazca en nuestro corazón para poder vivirlo. Bien, pues recuerden ustedes que la lección divina consta de 4 partes. La primera, la lección, en que leemos la palabra y vemos que dice directamente la palabra. Después la meditatio, que es la meditación o la reflexión de lo que nos dice a cada uno de nosotros. Y finalmente, después tendremos la oración, la oratio. Y la oración pues es una charla con el Señor, que es lo que yo le digo a partir de lo que he comprendido que Él me dijo. Y finalmente, ahora sí, la contemplatio, que es decir, ¿qué me lleva a hacer? ¿Qué me motiva a hacer esta palabra que acabamos de escuchar, de reflexionar, con la que hemos platicado con el Señor? Esas son las 4 partes. Vamos a iniciar nuestra parte de la lección recordando que estamos en un tiempo, físicamente, ¿verdad? Si nos vamos al tiempo del que va a hablar la lección, va a aparecer Juan el Bautista. Juan el Bautista es un profeta que está llegando después de 500 años de ausencia. O sea, ya no había habido profetas, desde hacía 500 años que no había profetas. Entonces es el profeta que termina con el Antiguo Testamento y da la pauta para que inicie el Nuevo Testamento, que básicamente es Jesucristo, ¿no? Entonces él termina cumpliendo, avisando que se han cumplido las promesas reflejadas, que aquel profeta que anunció Moisés cuando les dice, el Señor les mandará un profeta como yo, que los guiará, que los llevará, y el que también anunció Isaías, ¿verdad?, que llegaría de una mujer virgen. Pues iniciemos, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios que está en Lucas 3, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconitide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué anuncio tan gozoso, ¿no? Qué anuncio tan alegre, sí, qué anuncio tan alegre. Pero fíjate que si vamos iniciando por partes, inicia ubicando a Jesús en un momento histórico muy preciso, ¿verdad? Sí. Dice, ¿quién gobernaba en el imperio, que era vamos a decir, la cosa grande, el que dominaba el mundo en ese tiempo, que era Roma? ¿Quién estaba de emperador, que era Tiberio? Ahí le llaman el César. Ellos no usaban tanto la palabra emperador, sino el César. Entonces el César era Tiberio, y ya la provincia de Judea estaba bajo el poder de un procurador, era una procuraduría. Y ahí estaba ya Poncio Pilato. Pero también nos ubica en la historia de Israel. Sí. Y nos dice quién estaba gobernando. Acuérdense que cuando muere Herodes el Grande es aquel de los niños inocentes, el que mata a los niños inocentes. Dividen en 4 partes
el gobierno de la zona que manejaba Herodes el Grande, y una parte se queda Herodes Antipas, que es del que vamos a hablar después, incluso es el que manda matar a Juan Bautista, y es con el que se entrevista a Jesús al final ya en la pasión, y su hermano, que también, como decíamos, tienen compartido, ¿verdad? Cómo estaba. Y también nos explica quiénes eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Sí, qué belleza de personajes, ¿verdad? Porque todos ellos van a tener que ver en la pasión de Jesús. Todos van a tener. Fíjate, hermano Alfredo, todo lo que, el contexto que ya nos hiciste antes de la lectura, ahorita lo que nos estás diciendo, cómo Dios hace las cosas, ¿no? Cómo Dios tiene sus formas tan peculiares de hacer las cosas. Porque nos decías ahorita, es un momento histórico. Es un momento Es un momento histórico, histórico. físico, o sea, Ajá. ubicable en el tiempo, ¿no? Exacto, y además es un hecho histórico, porque todos estos personajes nadie puede decir que no existieron. Claro. Dice San Lucas quiénes eran y además qué servicio prestaban, además dónde se ubicaban y cómo Dios va a incursionar en la historia. Lo que tú nos decías es bien importante. Hubo un tiempo interrumpido de profecías, de profetas. Y Juan, quien nos decías tú aquí en este texto, quien es el que recibe la palabra, ahorita hablamos un poquito más de eso, Juan. Ujú. pues va a reanudar todos esos textos que ya el profeta Isaías nos comentabas tú en el contexto, ya había anunciado, ya había profetizado. Y la verdad, cuando estábamos leyendo el texto y cuando lo leí yo ahí en casa, pues sí me quedé asombrado porque cualquiera de nosotros pudiera hacer las cosas a su manera, pero Dios las hace de una manera especialísimas. ¿Cómo dejó pasar todo ese tiempo de los profetas hasta encontrarse, y dice el texto, hermanito Alfredo, en el desierto? Sí, ¿Qué hacía Juan en el desierto? ¿Cómo va Dios a encontrarse con él? ¿Cómo elige Dios como lugar de encuentro? Dice el texto. Después de darnos los nombres de todos estos personajes, dice, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Fíjate nada más, ¿tú elegirías el desierto para verte con alguien? no, ¿Para no, encontrarte claro. con alguien? Sí, muy solo y no hay nada, ¿no? El calorón, imagínate. Sí, entonces, el texto también dice, vino la palabra de Dios en el desierto y nos dice, ¿a quién? Nos dice ¿Sobre quién? sobre quién. ¿Sobre quién? Sobre Juan, y nos da otro dato histórico. Para que no nos confundamos ni lo confundamos con ningún otro Juan de la historia, nos dice hijo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote del templo que estuvo ya ancianito y esposo de Isabel, prima de la Virgen, ¿no? O sea que Juan, el que recibe esta palabra, pues era pariente de Jesús. De Jesús. De Jesús. De hecho, recordemos que la visitación de nuestra Madre Santísima que proclamamos en el Rosario, por ejemplo, que recordamos en el Rosario, es precisamente a la mamá de Juan el Bautista cuando ella está embarazada, ¿no? Sí, y es un tiempo que podemos decir, hermanito Alfredo, de el pueblo de Israel en una situación muy difícil. Muy difícil. En todos los sentidos. Y es el momento en el que me preguntaba yo cuando leía el texto, decía yo, pues, ¿qué hace Juan en el desierto? ¿En qué momento decide ir al desierto? ¿Lo hace por alguna revelación? ¿Lo hace porque alguien se lo dice? ¿O él siente ese impulso? Y sabemos que en todas estas cosas, pues es Dios quien mueve, quien mueve, ¿no? Y que va moviendo todo esto, de manera que lo hace, ponerlo ahí. Sin duda alguna lleva un tiempo un momento profundísimo, Juan, de espiritualidad. Sin duda alguna. Porque estaba solo, es que es lo que decíamos en el desierto. Entonces tú cuando estás solo puedes hacer muchas cosas, entre ellas aburrirte, ¿no? Estar ahí nomás añorando regresar al pueblo, a la comunidad, a la alegría de las casas. Pero él lo aprovechó para interiorizarse, para entrar en sí mismo y para encontrarse con Dios, de tal manera que pudo escuchar la palabra de Dios. Sí, recordemos además que en el desierto había grupos religiosos judíos que ahí eran muy espirituales, los esenios. Los esenios, me acuerdo. Estaban relativamente muy cerca de donde él predica.
Él predica en las orillas del Jordán y ellos estaban también en las orillas del Jordán. Sí, Estaban muy cerca de y ahí. fíjate, hermanito Alfredo, parece muy simple estas palabras del texto cuando dice, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Pero la verdad es un paquetazo Ah, el claro. que recibe Juan porque dice el texto que recibe la palabra de Dios en su desierto de Juan, ahí donde él se encuentra en su vida, en su situación, sea la que sea. Dios manda y deposita en Juan toda su confianza para que Juan esta palabra de Dios la lleve al pueblo. Así es. Así es. Pero fíjate que hay una cosa muy importante en lo que tú decías de la situación tan tremenda que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel. Por un lado están dominados por la potencia más grande en ese momento de la historia, ¿no? Que es Roma. Y por otro lado, también la parte de la religión estaba de acuerdo con los romanos para no tener problemas con ellos, para estar cuidando. De hecho, después dirá este Caifás, ¿no? Es mejor que muera Jesús y que no muera todo el pueblo. O Sí, sea, ellos querían mantener a toda costa la paz. Ahora, sí, podríamos decir que en ese momento estaban las cosas en calma. Parecería que así estaban. Pero la realidad es que no, la realidad es que la gente estaba muy efervescente porque ya no aguantaban la tiranía. De hecho, llega Poncio Pilato como procurador porque el otro hijo de Herodes salió, como todos ellos, unas joyitas sí. y ya el pueblo no lo aguantaba y fueron con el emperador y le dijeron, no, mira, o nos quitas este o va a haber problemas. Y entonces mejor quita a ese hijo de Herodes y pone a un procurador que ya había habido otros, ahorita llega Poncio Pilato, es el que está en este momento, ¿no? Como procurador. Pero es debido a que estaba oprimiendo al pueblo, Sí. estaban oprimiendo al pueblo. Entonces, en ese momento que hay dificultades, pero además es muy importante que sea en el desierto, no en la ciudad, no en Jerusalén, que Sí, es donde todo el mundo esperaría, porque pues ahí estaba el templo, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaban los sacerdotes, ahí es donde se hacían los sacrificios. Y dice, no, esto se ha contaminado, tiene que ser en un lugar alejado donde no haya contaminación, donde la gente viva una religiosidad más pura. Allá es donde tiene que hacerse, sí, ¿no? y además en el personaje de Juan, Dios va a depositar su palabra porque él ya es una persona que está viviendo ya el reino de Dios en su persona, que ya, a pesar de que es judío y de respeta y cumple la ley y todo, ella tiene una percepción distinta del reino de Dios. Él comienza ya a darse cuenta y en este trato que tiene con Dios en la intimidad en el desierto, seguramente él pudo haber experimentado una idea muy diferente. Por ejemplo, a lo mejor más acorde al reino, más misericordia, Fíjate más que es, ajá, sí y no, porque Juan todavía predicaba mucho el castigo. O sea, él hablaba de la conversión, de la necesidad de la conversión, porque iba a haber un castigo que Jesús viene a decir, bueno, propio de la mentalidad propio de de ese la tiempo. mentalidad del Ujú. tiempo, que Jesús viene ahora sí que a dulcificar. Y yo muchas veces escucho a nuestros hermanos separados que te hablan de esto, o sea, es que viene el tiempo que nos van a juzgar y viene esto y lo otro. Yo siempre pienso, se quedaron en la predicación de Juan el Bautista. Digo, lo cual tampoco está mal porque finalmente es el inicio, pero nosotros rebasamos y llegamos a la predicación de Jesús, donde ya empieza a vivirse lo que tú mencionas, todos los valores del reino que son diferentes a solo el castigo. Es decir, yo no tengo que vivir los valores del reino por miedo al castigo, sino por amor y por misericordia, que es una cosa diferente. Sí, y fíjate que leyendo el texto también, podía ver yo acá cómo lo que hemos leído las veces pasadas, cómo dice Jesús que mis palabras nunca dejarán de cumplirse. Y todo esto Dios lo había prometido, ya lo leímos en textos pasados, y cómo Dios abre sus brazos por amor a su pueblo, extiende sus brazos y da comienzo ya al momento, a la plenitud ya de la venida del Mesías esperado. Ujú. Porque ya con Juan
arranca ese momento ya de plenitud, porque Él ya va a ser presente, Él va a presentar, así como Juan es presentado en este texto, como la voz que clama, como el precursor, etcétera. Él va a ser el presentador de Jesús. Y qué dicha para Juan, qué dignidad de Juan, hermano Alfredo, porque Dios mismo en su palabra lo presenta de una manera especialísima, como no en muchos en la Biblia. No, Son es que además como a contados. nadie, porque él dice, no hay hombre, hijo de mujer más grande que Juan el Bautista. Ahora después dice el texto, hermano Alfredo, hermanitos en casita, entonces comenzó a recorrer toda Juan, la obviamente, comarca del estamos Jordán. hablando de Juan, Ajá. empieza a recorrer toda la comarca del Jordán, pero no nada más de oquis, predicando, Sí. predicando, o sea, porque digo, no fue de turista, pues, eso es lo que quiero decir, Sí, porque es decir, Juan da una respuesta tiene una misión. a lo que recibe, tiene una misión y responde a esa misión. Ujú. Y comienza, dice aquí, a recorrer toda la comarca del Jordán. Juan sabe de su misión. Y Juan no solo lleva consigo la palabra y lleva consigo el espíritu que le da movimiento, que le da moción y lo introduce ya a hacer efectiva la misión del bautista. Ujú. Entonces dice aquí, predicando un bautismo de penitencia Y para aquí, el perdón de los pecados. aquí es donde cambian muchas cosas en la tradición judía. Recordemos que en muchas lecturas previas hemos escuchado cómo le reclaman a Jesús que sus discípulos no se lavan las manos, que no cumplen con ciertos rituales de purificación para poder acceder a los alimentos. Este bautismo es diferente. O sea, este bautismo es diferente. Este bautismo no es uno para repetirlo cada que vas a comer o cada que vas a hacer alguna cosa. No, este es un bautismo en el que te encuentras contigo mismo, te encuentras ante un hombre de Dios, que en este caso es Juan el Bautista, y dices, sí, híjole, al haber hecho mi examen de conciencia, que es lo que llamamos a esto, al haber hecho mi examen de conciencia, al compararlo con lo que quiere Dios a través de los profetas y a través de la Torah, de la ley judía, de lo que Moisés les ordenó, pues no ando bien, no estoy haciendo lo que debo, no estoy haciendo lo que debo. Entonces he pecado, he transgredido la ley de Dios, he roto con la ley de Dios, no estoy viviendo según Dios, entonces me siento arrepentido y entonces Juan te dice, bien, ya que te arrepentiste, ojo, eso es lo primero, ¿eh? No nada más te voy a perdonar tus pecados y tú no te has arrepentido, no. Ya que te arrepentiste, ahora sí ven y vamos a hacer un signo que va a indicar que tus pecados fueron lavados, fueron perdonados, ¿no? Pero esa es la mecánica. Y muchas veces cuando uno va a confesarse, ahora en nuestros tiempos, no va con el sincero deseo Sí. de arrepentimiento. O sea, yo cuando te tienes que confesar o cuando te vas a confesar, vas pidiendo perdón por lo que hiciste, pero con el deseo de no volver a hacerlo. Sí, te está doliendo. Se supone que te Te debe de debería de doler. estar doliendo. Ahora, ¿qué pasa? Que acabas volviéndolo a hacer, ¿no? O sea, vuelves a pecar, porque no te dolía tanto. O sea, como que es un requisito confesarme antes de la comunión, o porque tengo que confesarme X veces al año, o porque pues no está bien que no me ande confesando de vez en cuando. Pero en la realidad es que si haces una buena confesión, tú deberías tratar de ser mejor. Ese es un esquema. Y eso es lo que propugna Juan el Bautista, decir, Es un bueno, cambio de vida. cambien de vida. Ese es el secreto de Juan el Bautista. Te pide que cambie, pero no solo de vida, sino tu mentalidad, que veas las cosas desde el ángulo de Dios. A eso, hermanos en casa, hermanos en sus coches o donde nos estén escuchando, se le llama metanoia. Metanoia es un cambio de mentalidad. Yo ya no quiero vivir como vivía. Yo ya no quiero pensar como pensaba. Yo ya no quiero ver las cosas como las veía. Quiero verlas ahora a partir de la palabra de Dios, a partir de lo que Dios quiere para mí. Sí, además esto va a ser necesario. Todo lo que Juan en su prédica, predicando un bautismo de cambio de vida, de conversión, de penitencia, es lo más cercano
que él está pidiendo en su predicación para poder conocer al Mesías, Ahí para viene. que empiece a encaminarnos él a lo que será el anuncio del reino traído por Por Cristo, Jesucristo. por el Mesías. Y es que no va a poder ser distinto, como no lo es ahora también. Como no lo es ahora también. Entonces, una de las exigencias de la predicación del Bautista, porque sus palabras eran palabras fuertes, Fuertes, duras. muy fuertes. Ajá. Y él decía, conviértanse, arrepiéntanse. Es decir, él es el predicador de la conversión. Así es. Es el profeta, como nos decías tú en el contexto, que va a clausurar lo antiguo y va a inaugurar el nuevo. Es el profeta que reanuda las profecías antiguas, las hace él presente, las hace más cercanas y va a ser a quien le va a tocar a presentar ya el Mesías, que el Mesías ya anda por ahí. El Mesías ya anda también por ahí. Sí, ya está cerca, Ujú. ya pronto se van a encontrar. Luego dice el texto, ha resonado una voz en el desierto. Resonar, ¿qué es, hermano Alfredo? Es Espérame, pero eso ya está escrito. Esta ya es la profecía de de Isaías. Isaías. Esto es muy importante. O sea, aquí nos explica que lo que él anda haciendo ya había sido profetizado. Isaías Ajá. dijo, va a resonar una voz en el desierto. Es la voz de Juan. Y ya nos va a decir lo que va a ser, que supongo sea lo que ibas, ¿no? Sí, y aquí por eso hablaba yo de resonar, volver a sonar lo que ya se Se había había dicho oído. en el pasado. Y ahí viene la prédica, preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos. 2. Todo valle será rellenado. 3. Ok. Toda montaña y colina rebajado. Rebajado. Lo tortuoso se hará derecho. Los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Todo esto que el Bautista va a predicar, que ya se anunciaba, es necesario para que los hombres podamos ver la salvación. La salvación. Los de aquel tiempo Y los de ahora. y los de ahora. Vamos a pasar a la meditación Ujú. para tratar de interpretar estas palabras. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces, hermanos, pues pasamos de la lección, ya escuchamos lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a decir, y lo que dice en general, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de ver qué nos dice a cada uno de nosotros. Aunque decimos no estamos en vivo, hermanos, sí nos gustaría escuchar sus comentarios o que los mandaran al WhatsApp 735-205-0990 o a los comentarios de Facebook o de YouTube, Voz y Palabra, para que después los podamos leer, retomar, a lo mejor hacer alguna meditación también nosotros, que nos enriquezcan con estos comentarios suyos. ¿Y qué te parece si regresamos a esto de preparen el camino? Ujú. Preparen el camino porque tú puedes encontrarte con Jesús, pero si no estás preparado, no lo vas a ver, como veíamos el otro día con el ciego que está ya en el camino. No lo puedes ver porque está ciego, Sí. porque está ciego. Entonces, tú necesitas prepararte, necesitas tener una preparación para poder encontrarte con Jesús. Y ese deseo, que muchos lo vivirán en el Evangelio más adelante, es el deseo de cambiar, de ser diferente, de ser mejor. Aquellos enfermos que van y lo tocan, aquellos enfermos que los llevan, o sea, es para un cambio. Pero yo ya tengo que tener una fe en Él, creyendo que Él me va a transformar, que Él me va a cambiar y todo eso. Pero Sí, fíjate ajá. bien lo que va diciendo. Hagan rectos sus senderos. O sea, de entrada, ¿qué te dice a ti eso de que hagas recto tu sendero? Sí, por rectitud de vida. Rectitud de vida. Fíjate, hermano Alfredo, es algo que no se entendió en aquel tiempo Ujú. del Bautista. Y es algo que seguimos sin entender. No, que no queremos entender, yo creo, No queremos entender. porque es más cómodo. Ajá. Entonces, el pueblo de Israel estaba empecinado. Ya, Señor, ya, por favor, quítanos esta opresión. Y dejó de ver a Dios. Dejó de buscar a Dios y empezó a exigir mucho a Dios. Y comento esto porque en nuestra situación de vida actual nos puede pasar lo mismo y nos está pasando lo mismo. Nos está pasando. ¿Qué te distrae?
¿Por qué no puedes ver a Dios? ¿Por qué no puedes enderezar tu camino? Ya te acostumbraste a tu camino, ya es cómodo, ya te decidiste a vivir así para siempre. Entonces, cuando llega el Alguien, bautista, sí, alguien. ajá, cuando llega un bautista de nuestros tiempos y te plantea las cosas muy distintas o te toca una situación de vida muy distinta a la que vivías, te cuesta mucho. Si es que, si es que a veces incluso ni le vas a hacer caso. O sea, hoy, desgraciadamente, esa es la situación de mucha gente. O sea, tú llegas a platicarles de la palabra de Dios. No, 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 sabes que, mira, ahorita es la hora del partido, ahorita Sí, es la hora de la novela, ahorita es la hora de quién sabe qué, y te distraes para otra cosa, sí, menos para escuchar la palabra de Dios, ¿no? sí, el Dios siempre ha tenido anunciadores Siempre. Y lo sigue y teniendo. los sigue teniendo, Sí, sí. pero ha tenido pocos escuchadores, como en aquel tiempo, como también ahora lo podemos ver. Sí, Pero querías comentar algo sí, antes, creo, ¿verdad? fíjate que en el Prepara en el Camino, en otros textos que no estamos leyendo ahorita, la gente le dice específicamente, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Y habla de los publicanos, que eran los que cobraban los impuestos. Pero ¿qué hacían ellos? Yo cobraba lo que tocaba más una parte para mí. O sea, yo les robaba al pueblo. Y entonces les dice, pues, si ese es tu trabajo, cobrar impuestos, pues cobra, pero cobra lo justo, ¿no? Sí, No cobres de más, porque eso está mal. ¿Qué les dice a los soldados? Que hoy sería muy bueno para como la situación como estamos viviendo. Es conténtate con tus soldadas, es decir, con tu pago. No exijas mordidas, sí, no abuses de autoridad. no, no abuses de la autoridad, que eso es una cosa muy importante, ¿no? No abuses de la autoridad, porque ¿qué vemos al principio en el texto? Habla Sí, de las autoridades que están oprimiendo al pueblo, el César, incluyendo el las procurador, religiosas, ¿eh? incluyendo la región, por eso Sí, digo, el César, el procurador, los hijos de Herodes, que son los gobernantes de judíos propios o de los judíos, y las autoridades religiosas. O sea, en vez de estar apoyando al pueblo, se hicieron un contubernio entre ellos para oprimir. Y entonces por eso cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué tenemos que hacer? Pero fíjate que también al pueblo le dice, no solo a las autoridades, les dice, compartan, sí, compartan, porque cuando digan, ¿qué tenemos que hacer? Cuando es gente común y que no tiene poder, que no tiene esto, le dice, pues si tienes dos túnicas, dale otra al que comparte una. necesitas. Si tienes comida, comparte con el que no tiene. Eso es lo que después lo reafirmará Jesús. Acuérdense que aquí nada más estamos en un periodo de preparación. Entonces, eso es enderezar el camino. Deja de ser egoísta, deja de ver nada más para ti y empieza a caminar hacia Dios. Luego dice, todo valle será rellenado. Aquí yo entiendo, y aquí estamos en la parte de lo que me dice a mí, Ujú, ¿verdad? Aquella gente que hoy vivimos con una autoestima baja, que se sí, sienten menos por la situación que les ha tocado vivir, por su educación, por lo que quieras. Hoy hay una crisis de estima, que ¿cuál ha sido el negociazo sí, de las editoriales? O sea, sí. ¿cuáles son los libros más vendidos? Los de autoayuda. ¿Por qué? Porque tenemos una autoestima muy baja en la sociedad que necesita ser levantada. También por eso lo de las limpias está, Por las eso todo lecturas de eso. cartas, todo eso está lleno. ¿Y sabes por qué? Porque nos hemos olvidado de nuestra dignidad, que es ser hijos de Dios. Sí, Entonces necesitamos levantar esa autoestima para dejarnos poder rellenar. rellenar ese valle, rellenar ese Sí. hueco, pero rellenar ¿por quién? Por Dios. Sí, y también habla de lo alto, Al la revés colina. ahora. Sí, Pero fíjate, hermanito Alfredo, que también del el tipo de personas que tú nos decías ahorita, también pueden estar en esta o sentirse en esta montaña y en esta altura. ahí son los soberbios. Oye, los niveles se tienen que bajar, Claro. porque dice el Bautista que es necesario para que Cristo, para que su reino pueda entrar, para que pueda haber una verdadera conversión, para que pueda haber una verdadera disposición. Y todos nosotros lo O sea, yo necesitamos, la tengo verdad. que convertirme de tener una baja autoestima a tener una autoestima razonable. Que no se me pase como el que es soberbio tiene que convertirse para volverse humilde. ¿Te acuerdas del rico que Que no quiso no seguir a quiso Jesús dejar, no porque no quiso quiso dejar. dejar sus riquezas? Sí, sí, sí. Luego lo tortoso dice, será derecho.
Tortuoso, pues es Nuestra vida, ¿no? chuecos, ¿Cómo curvas, vamos? etcétera. Y así es nuestra vida. Así es Tenemos que nuestra vida. reconocer que así es nuestra vida. Pero, dice, se hará derecho. Ya a lo mejor porque a ti te cueste mucho trabajo, Dios mismo te va a ayudar, si tú quieres, si tú se lo permites, a hacer derecho, a Claro, bajarte, a rellenar tu valle, a enderezar tu sendero. Dice, los caminos ásperos. ásperos serán allanados. Fíjate que eso es muy interesante. Es decir, todos tenemos situaciones difíciles, que son difíciles de caminar, ásperas, te duelen, te lastiman. El simple hecho de vivirlo, una enfermedad, un Dar un matrimonio perdón. que está, una situación familiar en la que no podemos perdonarnos, una situación con el vecino que ya no lo aguanto. O sea, hay muchas Sí. situaciones en la vida que son difíciles y ya enfermedades, otras cosas más graves, ¿no? Pero si tú te acoges a Dios, si tú empiezas a ver las cosas desde Dios, si tú bajas tu soberbia, si tú te llenas de Dios, todo eso, el camino áspero empieza a hacerse más lisito, empieza a hacerse más llevadero. No quiere decir que no tengas que caminarlo, ¿eh? Pero quiere decir que te va a doler menos, te va a lastimar Sí, y menos. fíjate que en esto hay hasta una cierta terapia. Hay hasta una Claro, cierta terapia porque conforme lo empiezas a hacer, aunque te cueste, conforme lo empiezas a vivir, aunque te cueste todos los días, comienzas a ver una paz interior, cambio. una tranquilidad Es en la la famosa mente, metanoia, es el ujú, cambio. y en el corazón. Y en el Ujú, corazón, fíjate que la semana pasada estuve, de hecho recordarán ustedes que adelantamos la grabación porque íbamos a estar en retiros, ujú. precisamente en retiros de Adviento, y en este retiro hubo una serie de testimonios de gente que se transformó, o sea, te habló gente que eran alcohólicos, que golpeaban a las esposas, que las engañaban, que esto y que el otro, o sea, traían el camino más chueco que nada, ¿verdad? Que la Sí. carretera de Tasco Vieja, ¿no? Así ya toda vuelta, pero se encuentran con el Señor, enderezan su camino y estando ahí sus esposas, o sea, Sí. dicen, yo le puse el cuerno a mi esposa tantas veces y no crean que fue una o dos veces, fueron muchas veces. Yo llegué a golpear a mi esposa, ¿no? Y aquí está para que les diga si es cierto o no, ¿verdad? O sea, para empezar, qué valor, ¿no? Decirlo delante de un auditorio, éramos cerca de 300, 200 y pico de personas, casi 300, ¿no? Entonces, diciendo eso ahí, pero a mí me tocó el Señor, en mi desierto, en mi soledad, en mi abandono, la palabra de Dios llegó sobre mí y yo hoy vengo a invitarlos a ustedes a que enderecen sus caminos. Si andan como yo andaba, Ujú, pues enderecen sus caminos y se podrán encontrar con Jesús. Porque finalmente todos tenemos una misión tipo el Bautista, ¿eh? sí. De predicar la palabra, de llevar la palabra, pero el otro también tiene una obligación de ir transformándose para enderezar esos caminos, para allanar esos valles, para bajar esas montañas y para hacer el camino más suave, pero no solo para ti, sino también para otros. Sí, y es que ahí es lo bonito. Por ejemplo, en este ejemplo que tú nos dabas, dice, sucede ahí lo que dice, y todos los hombres verán la La salvación de salvación. Dios. Ajá, porque ahí ya hay una salvación. Es En una salvación, temporal, en su momento, pero la hay. es una sanación y vas a estar en paz. Acuérdate que el Ujú, gran regalo que Jesús nos trae es la paz, sí, la tranquilidad, ¿no? Entonces, tú cuando viviste esa tormenta, ese momento tan difícil de un padre alcohólico, de unas infidelidades, de todo lo que nos platicaron en estos retiros, y sabes que yo pensaba, porque además una muchacha muy joven dio su testimonio. Claro, ella no era la que andaba haciendo el mal, a ella se la habían hecho. Y entonces te platica cómo sufrió porque su padre era alcohólico, cómo sufrió porque su madre tenía que ir a trabajar y la dejaba sola, cómo sabían de las infidelidades del papá, cómo la situación económica pues estaba muy difícil, porque incluso lo sí. que traía la mamá se los quitaba el papá. O sea, entonces es cuando tú dices, híjole, ese camino del papá no solo estaba chueco para él, estaba perjudicando a la Sí, es que hija. en situaciones como estas, en los caminos ásperos, hay una arrastradera que ni te Exacto, imaginas. arrastras a mucha Sí, gente. y los primeros que arrastras pues, son los que tienes más cerquita de A ti. los que te aman. Ujú, y además, fuera de ahí,
como dices tú, porque se nos ha olvidado quiénes somos. Y en este tiempo, qué bueno que se nos está recordando. Fíjate que en aquel tiempo, me dice el texto que ya el tiempo del proyecto de Dios estaba maduro. Por eso ya envía a Juan, por eso ya está muy cerca la venida del Mesías. Si en aquel tiempo estaba maduro, en nuestros tiempos está más maduro, ¿no? Debería. Ajá, o debería de estar más maduro. Y es como para tomar muy en cuenta las palabras del Evangelio de este día. Porque me preguntaba, Juan recibió la palabra, él recibió la palabra, ¿yo qué estoy recibiendo ahora por mi vida que estoy llevando, ¿no? ¿Cuáles son ahora mis desiertos? Que quiero cambiar, que quiero ver ahí la salvación ¿Qué de Dios en mi necesito? vida. Fíjate que yo primero Ujú. es qué necesito cambiar y después querer cambiar. Exactamente. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar a Dios a cambiar? A que me cambie, a que yo cambie, pidiendo siempre su gracia. O sea, porque a veces yo quiero, pero no puedo. No puedo porque mi cuerpo me sigue jalando. Así mismo en el retiro, ¿no? Un hermano decía, miren, es que yo me motivo aquí, pero apenas salgo por la puerta del templo y vuelvo a ser el mismo de antes. Sí, y fíjate que este texto se hace realidad en nosotros desde el día de nuestro bautismo, Claro, 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 claro. porque somos profetas por la gracia bautismal. Y nosotros tenemos, como nos decías tú, el deber cristiano de ejercer nuestro profetismo. Así es. Y implica todo esto que acabamos de leer. Y la verdad es que sí nos debería de motivar y de motivar mucho porque es muy necesario. Siempre estamos quejándonos y siempre queremos ver el mundo de una manera diferente, pero no hacemos nada Para que cambie, para que cambie. Entonces, cambie. en una ocasión le preguntaban a la Madre Teresa de Calcuta, oiga madre, si usted pudiera cambiar algo en la iglesia, ¿qué cambiaría? Pues cambiaría yo, porque si cambio yo, empieza a cambiar mi entorno, los que tengo cercas y comienzan a cambiar mis actitudes, porque aquí Sí, al ver todo claro. esto que está escrito, nos habla ya de una acción que se está reflejando ya en mi vida, una acción que se está reflejando ya en mi familia, que se está reflejando en mi comunidad, porque el bautista está sirviendo a Dios y está sirviendo al pueblo. Y nosotros somos llamados también porque recibimos también por los sacramentos que hemos recibido, también esta gracia, este don, para que también nosotros nos pongamos flojitos ante el Espíritu Santo a donde Él nos quiera llevar. Y a veces, ¿sabes qué, hermanito Alfredo? Ni siquiera tiene que ser en una grande conferencia, ¿no? A lo No, mejor en las cosas de- pequeñitas y en la combi. de mayor urgencia para alguien, ¿no? En la combi, acuérdate, o sea, se cae una señora o se le cae algo a una señora con mucha atención, ¿verdad? Fíjate que aquí lo importante ahorita que estabas diciendo esto, no se olviden hermanos, no te olvides Genaro, que estamos en Adviento, estamos preparando la llegada de Dios a nuestra vida. Muchos dicen, bueno, con que yo ponga en el pesebre, ya y ponga el arbolito y ponga algunos regalos. Ya con eso yo ya estoy preparando la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús. Y la realidad es que la forma de preparar bien el Adviento es hacer esto que dijo Isaías muchos siglos atrás, que viene a recordar Juan el Bautista en su momento y que hoy nos recuerda el Evangelio. O sea, no se trata de que yo ponga un signo que no tiene significado. O sea, o que ponga nada más un nacimiento, un Belén, un misterio, un portal, como depende del lugar, le llaman de manera diferente. Pero, ¿de qué sirve que yo ponga uno bien bonito si en mi familia no nos llevamos, si en mi familia nos ofendemos, si en mi familia nos estamos quitando las herencias, si en mi familia estamos haciendo cosas que no Sí. están bien? Y es que fíjate, hermano Alfredo, no sé si te ha pasado, pero yo he aprendido en la vida que cuando las cosas que miramos nos dejan de llenar y nos dejan de motivar, hay que entrar a otra etapa, Ujú. a la Hay que etapa de la cambiar. contemplación. Tú comentabas, por ejemplo, ahorita el arbolito de la Navidad, el nacimiento. Ahí lo estoy viendo todos los días, pero no lo estoy contemplando. Así es.
Y ahora que estamos viviendo en un tiempo de preparación, en un tiempo de conversión, en este tiempo de Adviento, que además ya es el segundo, ¿eh? Y al segundo Ya domingo. estamos llegando a la mitad, Sí, sí, ya sí. estamos llegando a la mitad. La invitación que nos hace este texto, a mí me hace a ser más contemplativo de la vida, Ujú. a ser más contemplativo en la acción de Dios, en mi vida y en la vida de los demás, porque es motivante. ¿Por qué es motivante? Porque si tú no te bajas, no reconoces su presencia. Claro. Si tú no te bajas, Y si no no te puedes ver el subes, bien que te depende de hace. cómo estés, Y si no te tampoco. subes, pues ahí te vas a quedar en el suelo. Ujú. Entonces el proyecto de Dios para nosotros es no tenernos en el suelo, Claro, ni ¿no? tampoco nosotros subirnos a donde no nos corresponde, Exactamente. Entonces Jesús nos ha dado una vida y esa es la vida en la que Él quiere que nosotros que vivamos. nosotros participemos. Y esta es una constante. Lo que dice San Juan para nosotros es una constante o debe ser una constante en toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que nos vamos, estar viviendo toda nuestra vida un tiempo de una verdadera Conversión. conversión. Ahora, tú decías hace rato que esto no va a ser fácil. Y fíjate bien, y también comentamos al principio, todos los nombres del principio van a estar en la pasión. ¿Sí? O sea, todos los nombres, así como va a iniciar, porque aquí todavía no inicia Jesucristo su prédica, apenas está Juan el Bautista iniciando. Pero ya desde aquí vamos a ver que la cosa no va a ser fácil. Herodes, del que se habla aquí, le va a cortar la cabeza a Juan. A Él mismo. A Juan el ¿Sí? Bautista, sí. Y estos van a sentenciar a muerte a Jesús, a Sí. Anás y Caifás, apapachados por Poncio Pilato, ¿verdad? Y acompañados por Herodes también. Entonces ya desde aquí vamos viendo que la transformación, que el cambio no es fácil. Sí, el escenario que le espera también al Bautista, o sea, va a ser muy complicado. Va a morir, Ujú. Va a lo ser van a muy meter a la complicado. cárcel y le van a cortar la cabeza. Entonces, fíjate, hermanito Alfredo, no voy a hablar del bautismo cristiano, pero lo voy a tocar muy Ujú. poquitito aquí porque nos habla del bautismo de conversión. Este es el bautismo de Juan, el que predicaba Juan. Nosotros los cristianos no nos bautizamos en el bautismo de Juan. Así es. Sí, en otro momento tendremos oportunidad de profundizar En en lo que este es el tema, bautismo de el Jesús. bautismo de Jesús. Entonces Sí, nada más ahí lo vamos a dejar porque pues estamos en la lección, ¿verdad? así es. Entonces, pues vamos a ponernos, señor, bueno, aquí hay ante todo, ¿sabes qué? Una cosa que se nos está olvidando. Dios tiene un plan de salvación. O sea, el hecho de que ya Isaías lo haya anunciado desde mucho tiempo atrás, quiere decir que eso estaba planeado por Dios. Pero no solo tiene un plan de salvación para la humanidad como una cosa grande, como un ente. Tiene un plan de salvación para ti, tiene un plan de salvación para mí, para Sí, cada hermano que nos esté escuchando ahorita, tiene un plan de salvación. Él quiere que seamos salvos. Y sí. por eso nos invita por medio de esta palabra a que hagamos reflexiones, que meditemos cómo estamos viviendo, cómo va nuestro camino, derechito, medio chueco, chueco o de plano tortuoso, ¿verdad? Sí. Cómo está mi ego, está muy arriba, está muy abajo, ¿Cómo está la sencillez? ¿Cómo cómo está es. la humildad? Todo esto es lo que nos va diciendo. Entonces, el Señor en tu historia te quiere decir, Genaro, necesito que cambies esto, Alfredo, necesito que cambies esto, Sí, hermana Andrea, necesito que cambies aquello, hermana Eloísa, necesito que cambies aquello, hermana Juana, hermano Juan, necesito que cambies esta o tal cosa, ¿no? Entonces, es muy importante. Pues hermanos, el tiempo va corriendo, vamos a cambiar ahora, ya más o menos meditamos, ya pensamos lo que nos había dicho a nosotros. Desgraciadamente, como no estamos en vivo, pues no podemos ver qué es lo que les dijo a ustedes, pero sí esperamos poderlo verlo los posteriormente en nuestras teléfonos. páginas. El teléfono ya lo habíamos dicho, en el WhatsApp nos pueden mandar mensajes, que esos los podremos revisar posteriormente, 735-205-0990. Y recuerden ustedes que si están en el extranjero pueden agregarle o deben agregarle el más 521 para que puedan entrar al WhatsApp que tenemos nosotros aquí en la cabina. Pues bien, vamos a pasar ahora sí, a la oratio. ¿Qué le pido yo al Señor a partir de haber escuchado
su palabra, de haberla meditado, después de haber visto todas estas cosas que el Señor nos invita a cambiar en nuestra vida. Pues yo lo quiero hacer con el Salmo, pero también quería decir que necesitamos el don de la escucha, porque podremos oír, leer, releer, puede sonar la voz, puede resonar toda mi vida, pero si no tengo el don de la escucha, el don de la reflexión, el don de la contemplación, pues ahí se va a quedar todo. Entonces, yo lo digo por mí porque sí necesito escuchar, necesito reflexionar, necesito contemplar, necesito vivir, necesito pues el ánimo que nos puede dar toda la palabra, ¿no? Y también lo quiero hacer con el Salmo que se proclama este El domingo. domingo. Ajá, que es el Salmo 125 en Biblia de Jerusalén y 126 en las Biblias latinoamericanas. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, o sea, de una esclavitud, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Así. Ahí vemos un momento de salvación. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Fíjate nada más. Qué hermoso. No, ¿sabes qué estaba pensando ahorita? En las mamás que ven a sus hijos que se alcoholizan, que ven a sus hijos que drogan, o sea, están sembrando con dolor. Sí. Pero cuando el hijo resucita, cuando el hijo renace para una nueva vida, cuando se transforma, cuando se encuentra con la palabra de Dios, la cosecha es alegre. Sí, pues hasta el Vuelven rostro a reír. cambia. Por supuesto. Fíjate, ahorita lo que tú dices, hermano Alfredo, es muy importante. Por ejemplo, ¿cuántas mamás no están queriendo sacar a sus hijos de las drogas, por ejemplo? Y te encuentras con las instituciones que las están aprobando y las están permitiendo con fines de entretenimiento. O sea, hazme el favor, ¿no? Sí, son Fíjate nada más. impurezas que tenemos. Bueno, pues yo quisiera decirle al Señor que me dé la iluminación del Espíritu para poder ser yo una especie de Juan el Bautista para otros, ¿no? O sea, que yo pueda llevar al desierto de cada uno de los hermanos que necesitaran, pues la palabra que solo, que viene de Él, que es de Él, y es la única palabra que realmente te puede dar un consuelo, que realmente te puede llevar hacia adelante, que te puede sacar de tu valle, que te puede cambiar tu mentalidad, como dices, pero también allanar esa soberbia que tú te le crees todopoderoso y cuando te das cuenta no eres tan poderoso, no tienes tan... No. O sea, al final, el COVID, creo que eso es una cosa que nos ha enseñado, ¿eh? O sea, gente con muchísimo dinero, con recursos Sí. de poder ir a doctores muy, muy reconocidos, hospitales muy buenos, etcétera, han también fallecido. Sí. O sea, el COVID nos enseña que somos de barro, ¿eh? Que en cualquier momento nos fracturamos. Entonces, poder llevar esa palabra, ese consuelo para los que ya lo están sufriendo, para los que ya tienen algo, y poder enseñarles y mostrarles que la salvación es para todos. Todos los hombres pueden ver la salvación. Y digo pueden porque están invitados a ello, pero depende de lo que tú dijiste en su momento, que aprendan a escuchar. Sí, y en este esfuerzo de preparar el camino, es muy importante la oración sincera. No dejar de orar. No Nunca dejar de orar es vital porque pues es que ahí es donde Dios va quemando nuestras resistencias poco a poco. Tú quieres, ¿no? Por ejemplo, un cambio de vida, pero estás viendo que te está costando un montón. Entonces bajas tu soberbia, tu orgullo, tu egoísmo, te pones de rodillas y entonces empiezas a hablar a Dios sinceramente y Señor, pues no sé qué decirte ni cómo decírtelo, pero tú sabes que quiero cambiar
que ya no quiero tener esta vida y pues ayúdame, dame tu gracia, las que tú ves que estoy necesitando o que me hacen falta, pues para poder hacer esto en mi persona, que además al hacerlo yo en mi persona, te glorifico a ti por Claro. las maravillas que tú haces, ¿no? Porque eso también debe de estar presente en cada católico, que al que le damos gloria siempre es a Dios, porque las cosas, las obras siempre Dios. Así es, de tal manera que el reino va a empezar a surgir, que es lo que anuncia Juan el Bautista. Si tú empiezas a transformarte, si tú empiezas a cambiar, como decías de la Madre Teresa, yo cambiando, empezará a cambiar tu entorno, empezará. Y eso es lo que hay que pedirle a Dios, hermanos. Y cada uno de ustedes hará su oración, cada uno de ustedes hará su propia reflexión y tendrá alguna respuesta para Dios, tendrá alguna respuesta al Señor para esta palabra, pero que sea de adviento, de espera a la llegada de Dios, que sea la espera Sí, de esa porque fíjate Nochebuena. que hay mucha preocupación ahorita por cómo están las cosas. Platicando yo con unos amiguitos me decían, oye, es que no tengo trabajo y mira, ya viene Navidad y las festividades. Le digo, pues espérate, le digo, apenas va a entrar el mes. Y dices que no tienes trabajo y ya estás preocupado por lo que va, A pasar al lo que va a final, pasar después, ya casi al final del año. Espérate, hoy es hoy, ya mañana dice el Señor que a cada ponte día en, le bastan sus problemas. claro. Entonces, pues, espérate, ya, pues él dirá, ¿no? Él dirá, Entonces, pero además aquí, aprovechando este comentario, Genaro, también tendríamos que tener entendido que la Navidad no es la fiesta consumista de sí, que te tengo que regalar algo a fuerza, de que si te doy un abrazo sincero, sí, si te doy un beso como mi hija que eres, como mi hijo que eres, como mi papá que eres, como mi mamá que eres, como mi amigo y mi hermano que eres, sí, con eso, y te digo sinceramente, mira, no tengo dinero, sí, pero lo que tengo, como Pedro y Juan cuando suben al templo, no tenemos dinero, pero lo que te sí, vamos a dar es a te lo damos. Cristo. No, y además, eso significa haber preparado bien el camino, Así es. ¿no? Porque Así- estamos en el tiempo de ambiente y Cristo va a nacer en esta Navidad. Y estamos preparando nuestro corazón, Así nuestra es. vida, para Entonces, poderle recibir. hermanos, pues cada uno de nosotros tendremos algo que contestarle al Señor. A lo mejor decirle, mira, Señor, no tengo dinero para hacer una pachanga, ¿verdad? Pero mi corazón está abierto. Quiero que tú entres en esta casa, quiero que tú nos bendigas. Y créanme que si entra él a su casa y empieza la bendición, cuando se den cuenta ya tienen todo. Y es que una Navidad sin Cristo, Pues, ¿dónde está la Navidad? ¿qué es? Sí, ¿qué es? Ujú. ¿Qué es? Pues Bueno, sigámonos hermanos, pues preparando. cambiamos ahora a la contemplatio. Decía Genaro hace un momento, ¿no? O sea, yo veo el arbolito de Navidad, pero lo contemplo. Veo el nacimiento o portal o el misterio, como en algunos lugares le llaman, pero lo contemplo. Me doy cuenta de lo que ahí sucedió. Sí, ¿Y qué me lleva a hacer cuando yo veo esa humildad? Por ejemplo, ahorita lo que decías tú ahorita del hermano que no tiene dinero, que no sabe cómo. ¿Tú crees que José llevaba mucho dinero? eh, ¿Tú crees que María llevaba dinero? En esa fiesta, esa primera Navidad fue totalmente de pobreza, fue sí, totalmente. ¿Pero qué sobraba ahí, Genaro? amor. Amor. Con que sobre en tu casa amor, hermano, olvídate de todo lo demás. Sí, en este Adviento, en este texto, en esta Navidad que ya está muy próxima, por eso hablábamos de la contemplación y de la Así es. meditación. Contemplar el amor de mi esposa. Si ya verla ya no suscita ese amor, contempla entonces su amor, ¿no? Contempla el amor a tus hijos si ya se te hizo rutina nada más verlos todos los días y saludarlos y cómo estás y si te apoyo y ten vete a la escuela y no. Contempla a tu hijo, contempla a tu familia, agradece a Dios del amor de tu familia porque si no contemplamos, hermanito Alfredo, vamos a caer en una rutina de vida que va a ser muy difícil que podamos seguir allanando el camino porque te No, empiezas a acostumbrar. no, porque no vas a poder. Si no contemplas, si no ves más allá de lo que se ve, si nada más ves lo que está ahí y no ves lo que viene el trasfondo, si no ves en tu familia amor, si no ves
en misma tu misma necesidad. El hermano que te platicaba esto, si no ve en su misma necesidad la presencia de Dios, pues entonces no está viendo, no está contemplando, y al no contemplar no puede motivarse a cambiar. Entonces, aquí lo que yo me comprometo para, como mi parte de contemplación, es hacer un buen examen de conciencia. ¿Cómo anda mi Sí. vida? ¿Cómo anda mi vida? ¿Qué tan chuequita anda? ¿Qué tan tortuosa? ¿Qué tan, qué falta allanar? ¿Qué falta subir? ¿Qué falta quitar? ¿Qué falta limar? Está calador el texto, ¿eh? Está No, no, está muy calador. fuerte, está muy fuerte. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que allanar el camino, preparar para que Jesús nazca en nuestros corazones. Pues el tiempo, Él es el rey del tiempo, Él es el dueño del Ya. tiempo, ya se nos está acabando nuestros momentos, hermanos. Pero no podemos irnos sin hacer una pequeña oración para recibir después la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Niño Dios, te estamos esperando. Ven en nuestra vida, ven y llénanos de tu amor. Ven y cólmanos de tu presencia. Ven y haz que en ti volvamos a vivir. Ven y ayúdanos a sentir el amor que te tuvo tu madre. Ven y haz que sintamos necesidad de ti. Ven y ayúdanos a dejarte entrar en nuestras vidas. Ven y haz que nos dejemos moldear por tu amor. Ven y actúa en nosotros. Ven e inúndanos de alegría al tenerte a ti. Ven y cólmanos de amor. Ven y ayúdanos a vivir por ti. Ven y haz que nos unamos más a ti. Ven y sé tú todo en nosotros. Ven y ayúdanos a amarte como te amó tu madre. Que todo esto, hermanos, se haga realidad en nuestra vida. Amén. Amén. Pues, hermanos, nos despedimos, pero no sin la bendición del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y permanezca para siempre. Amén. Pues continuemos en paz, hermanos, y si no estamos en paz, busquemos la paz del Señor, busquemos allanar nuestros caminos, como nos invita hoy Juan el Bautista. Que Dios les bendiga. Gracias por dejar entrar la voz y palabra del Evangelio a tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente encuentro, todos los jueves, de 7 a 8 de la noche. Voz y palabra del Evangelio. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-09.